Madrid, otoño de 1929. En una pequeña habitación alquilada de la calle Martínez Campos, un sacerdote de 27 años separa cuidadosamente un puñado de cartas manuscritas. No hay membrete institucional, no hay sello oficial, no hay registro formal de remitente. Las direcciones están escritas con letra apretada y discreta. Cada sobre contiene instrucciones personales dirigidas a estudiantes universitarios específicos: Isidoro Sorzano, ingeniero de caminos; Juan Jiménez Vargas, estudiante de 1900 en medicina. Algunos nombres más que apenas suman una docena. Las cartas no mencionan ninguna organización, no invocan ningún proyecto colectivo. Solicitan encuentros individuales, conversaciones privadas, dirección espiritual personalizada. José María Escrivá de Balaguer sella los sobres y los deposita personalmente en el buzón de correos. No delega esta tarea. Nadie más conoce la lista completa de destinatarios. Nadie más sabe exactamente qué contiene cada carta. Este método no es provisorio, es deliberado, y se mantendrá invariable durante los próximos 4 años. Si este enfoque histórico te resulta valioso, considera suscribirte al canal y activar las notificaciones. Los documentales sobre instituciones religiosas requieren investigación rigurosa, y tu apoyo permite continuar este trabajo. ¿Por qué una institución religiosa naciente optaría por la invisibilidad absoluta? ¿Por qué rechazar toda publicidad, todo reconocimiento público, toda estructura formal visible? La respuesta convencional sugiere prudencia ante un contexto político inestable o temor a la persecución religiosa. Pero el análisis documental de este periodo revela algo distinto. El silencio inicial del Opus Dei entre 1928 y 1932 no fue una medida defensiva ni una etapa transitoria. Fue una metodología formativa consciente, un principio teológico aplicado y una estrategia institucional coherente que determinaría la naturaleza de la organización durante décadas. La historiografía tradicional sobre el Opus Dei tiende a presentar estos primeros años como un período de gestación espontánea, una fase embrionaria natural antes de la consolidación institucional. Esta interpretación asume que el silencio era circunstancial, impuesto por limitaciones materiales o prudencia contextual. Sin embargo, la documentación personal de Escrivá, las cartas conservadas de los primeros miembros y los testimonios recopilados posteriormente sugieren una intencionalidad distinta. El silencio no era una carencia que debía superarse. Era un método que debía preservarse. Para comprender esta elección, es necesario reconstruir el contexto inmediato de octubre de 1928. Escrivá llevaba 5 años ejerciendo el sacerdocio en Madrid. Había trabajado como capellán en instituciones religiosas, había impartido clases de derecho canónico, había mantenido contacto directo con ambientes universitarios y profesionales. No era un sacerdote aislado ni carecía de conexiones eclesiásticas. Tenía acceso a estructuras formales, conocía los mecanismos de fundación de asociaciones piadosas, había estudiado los estatutos de congregaciones religiosas existentes. La opción de establecer una cofradía visible, registrar una hermandad o fundar una asociación reconocida estaba disponible. Escrivá eligió no hacerlo. El 2 de octubre de 1928, durante un retiro espiritual en la residencia de las Damas Apostólicas del Sagrado Corazón, Escrivá experimentó lo que posteriormente describiría como una iluminación definitiva sobre su vocación. Los registros personales de ese día no contienen planes institucionales detallados, no esbozan estructuras organizativas, no proyectan cronogramas de crecimiento. Contienen, en cambio, anotaciones sobre llamadas individuales, sobre vocaciones personales específicas, sobre la necesidad de santificar el trabajo ordinario desde dentro de las profesiones seculares. La visión fundacional no era corporativa, era molecular. Durante los meses siguientes,
Escrivá no convocó reuniones grupales, no redactó manifiestos, no publicó artículos explicando su proyecto. Comenzó a buscar personas concretas. El criterio de selección no era sociológico ni estratégico. No buscaba líderes estudiantiles, activistas católicos prominentes o jóvenes con influencia social. Buscaba individuos con inquietud espiritual auténtica, capacidad de interioridad y disposición para la dirección personal. El primer contacto sistemático fue con Isidoro Sorzano, compañero de estudios de Escrivá en Logroño, ingeniero de caminos que trabajaba en Málaga. La correspondencia entre ambos durante 1929 y 1930 revela el método operativo básico, cartas extensas de orientación espiritual, examen de conciencia personalizado, lecturas recomendadas específicas, ninguna mención a pertenecer a una organización. Sorzano visitó Madrid en febrero de 1930. Cedil. Reunió con Escrivá en sesiones privadas. Recibió dirección espiritual continuada. Aceptó un plan de vida interior que incluía oración mental diaria, examen particular, lectura del Evangelio, frecuencia sacramental. No firmó ningún documento, no hizo votos, no fue investido con ningún título ni reconocimiento formal. Simplemente comenzó a vivir de cierta manera y mantener contacto epistolar regular con Escrivá. Este patrón se replicó con cada nueva incorporación. Juan Jiménez Vargas, estudiante de medicina, conoció a Escrivá a través de un compañero de estudios en 1930. Las conversaciones iniciales ocurrieron en la biblioteca de la residencia de estudiantes, donde Escrivá ejercía como capellán. Jiménez Vargas posteriormente describió esos encuentros como sesiones de dirección espiritual indistinguibles de cualquier otra práctica pastoral habitual. Escrivá no le propuso unirse a nada, le propuso vivir su vocación profesional médica como camino de santidad. Le sugirió medios concretos: mortificación voluntaria, aprovechamiento del tiempo, pureza de intención en el estudio, servicio desinteresado. Jiménez Vargas aceptó el plan. Comenzó a reunirse semanalmente con Escrivá. Solo meses después, comprendió que existían otros jóvenes siguiendo orientaciones similares. Este desfase temporal entre la incorporación individual y el conocimiento de la existencia de otros miembros era sistemático. Escrivá no presentaba a los nuevos contactos con los anteriores hasta que había verificado la solidez de su compromiso personal. Las primeras reuniones conjuntas no ocurrieron hasta finales de 1930, más de 2 años después de la fecha fundacional. Incluso entonces, estas reuniones eran presentadas como encuentros informales entre amigos con intereses espirituales comunes, no como asambleas de una organización. La ausencia de estructura formal visible generaba consecuencias prácticas inmediatas. No había cuotas de membresía porque no había membresía formal. No había cargos directivos porque no había organigrama. No había actas de reuniones porque las reuniones no eran sesiones oficiales. No había archivo institucional porque no había institución reconocible. Esta aparente fragilidad organizativa era, en realidad, una fortaleza metodológica. Impedía la burocratización prematura. Evitaba la creación de dinámicas de poder interno. Mantenía el foco en la transformación personal individual antes que en la expansión cuantitativa. El contexto político español de estos años añadía una capa de complejidad. La dictadura de Primo de Rivera colapsó en enero de 1930. El periodo de transición hacia la Segunda República trajo incertidumbre institucional y polarización creciente. Las organizaciones católicas visibles comenzaron a politizarse inevitablemente, divididas entre posturas monárquicas, republicanas conservadoras o corporativistas. Escrivá había observado estas dinámicas de cerca. Había visto cómo asociaciones, piadosas bien intencionadas, se fragmentaban por alineamientos políticos, cómo la identidad religiosa pública se confundía con la militancia partidista.
cómo la visibilidad institucional atraía tanto adhesiones superficiales como hostilidades predecibles. La opción por el silencio era, en este contexto, profundamente contracultural. No se trataba de esconderse por miedo. Se trataba de preservar una pureza de intención que la visibilidad amenazaba. Escrivá insistía en sus conversaciones privadas en que la santificación del trabajo ordinario requería absoluta normalidad externa. Un médico santo debía ser indistinguible profesionalmente de cualquier otro médico competente. Un ingeniero santo debía destacar por su excelencia técnica, no por su piedad ostensible. La santidad debía ser invisible para todos, excepto para Dios. Por extensión lógica, la organización que promoviera esta santidad también debía ser invisible. Esta concepción teológica del silencio tenía raíces precisas. Escrivá había estudiado con particular atención los escritos de San Juan de la Cruz sobre la noche oscura y la purificación del alma. Había meditado sobre las enseñanzas de Santa Teresa de Ávila, sobre la oración mental y el recogimiento interior. Había reflexionado sobre la tradición patrística del desierto, donde los primeros monjes buscaban a Dios en el anonimato absoluto. Pero Escrivá no proponía el retiro monástico. Proponía el desierto en medio de la ciudad, el silencio espiritual en medio de la actividad profesional, la invisibilidad institucional en medio de la presencia social. Las cartas conservadas de este periodo contienen instrucciones recurrentes sobre la discreción. Escrivá pedía a sus dirigidos que no comentaran públicamente su plan de vida espiritual. No porque fuera secreto en sentido conspirativo, sino porque la verbalización prematura debilitaba el compromiso interior. Hablar de las propias resoluciones antes de haberlas consolidado en hábitos reales generaba satisfacción superficial que sustituía el esfuerzo auténtico. El silencio externo protegía la transformación interna. Esta pedagogía espiritual aplicaba el principio evangélico de no hacer sonar trompetas al dar limosna, trasladado al ámbito de la vida espiritual completa. La metodología formativa durante estos años era intensamente personal. Escrivá dedicaba horas semanales a cada uno de los pocos individuos que acompañaba. Las conversaciones espirituales exploraban motivaciones profundas, resistencias psicológicas, patrones de pensamiento, hábitos concretos. No había programas formativos estandarizados porque cada persona requería un itinerario específico. Esta personalización extrema era solo posible manteniendo un número muy reducido de miembros. El silencio institucional permitía esta calidad formativa. La visibilidad la habría destruido mediante la afluencia incontrolable de interesados superficiales. Los primeros 4 años no produjeron documentos fundacionales formales. No hay acta de Constitución fechada en 1928. No hay estatutos redactados en 1929. No hay reglamento interno aprobado en 1930. La primera tentativa de poner por escrito algunos principios básicos no ocurrió hasta 1931. Y aún entonces era un texto privado, no un documento oficial destinado a aprobación eclesiástica. Escrivá parecía deliberadamente retrasar toda formalización. Esta resistencia a la institucionalización prematura se explica por una convicción teológica central. La obra, como Escrivá comenzaba a llamarla en conversaciones privadas, no era una fundación humana que debiera organizarse según planificación racional. Era una realidad divina que debía descubrirse progresivamente. Formalizar demasiado pronto significaba imponer estructuras humanas sobre una inspiración divina aún no plenamente revelada. El silencio creaba el espacio contemplativo necesario para discernir qué era esencial y qué era accesorio, qué provenía de Dios y qué provenía de la iniciativa humana. Durante 1931, el pequeño grupo comenzó a reunirse con mayor regularidad en el piso de la calle Martínez Campos. Estas reuniones mantenían un carácter informal. Conversación espiritual, lectura compartida del Evangelio,
examen de cómo vivir la santidad en ambientes profesionales concretos. No había liturgia propia, no había ceremonias específicas, no había símbolos distintivos. Un observador externo habría visto simplemente a un sacerdote conversando con jóvenes profesionales y estudiantes sobre vida cristiana. La extraordinaria radicalidad de la propuesta espiritual permanecía oculta bajo la apariencia de normalidad total. El contenido de estas conversaciones era, sin embargo, revolucionario para la espiritualidad católica de la época. Escrivá insistía en que la santidad no requería salir del mundo, no requería votos religiosos, no requería separación de la vida ordinaria. Requería transformar la vida ordinaria desde dentro mediante la pureza de intención y la perfección en el cumplimiento de los deberes profesionales. Un estudiante podía santificarse estudiando con máxima concentración. Un trabajador podía santificarse realizando su labor con perfección técnica y caridad hacia sus colegas. Una ama de casa podía santificarse organizando el hogar con amor y eficiencia. Esta democratización radical de la santidad desafiaba siglos de espiritualidad que asociaban la perfección cristiana con estados de vida religiosa separados del mundo secular. Pero Escrivá no publicó estas ideas. No escribió artículos teológicos defendiendo esta espiritualidad. No dio conferencias públicas exponiendo su visión. Simplemente la vivió con las pocas personas que acompañaba, permitiendo que la experiencia validara la doctrina antes de que la doctrina fuera formulada sistemáticamente. Esta inversión del orden habitual, fundacional primero, formulación doctrinal después, protegía la autenticidad de la inspiración original. La ausencia de nombre oficial durante estos años era particularmente significativa. Escrivá se refería al proyecto como la obra de Dios, pero esta designación no funcionaba como nombre propio. Era una descripción teológica, obra que pertenece a Dios, no iniciativa humana que deba ser nombrada y registrada. Los primeros miembros tampoco usaban denominaciones específicas para identificarse. Se referían simplemente a estar recibiendo dirección espiritual de Don José María. Esta indefinición nominal impedía la reificación institucional. No se puede patrimonializar lo que no tiene nombre, no se puede burocratizar lo que no está definido, no se puede politizar lo que permanece innominado. La prueba más clara de que el silencio era estratégico, no circunstancial, aparece en la correspondencia de Escrivá cuando las circunstancias habrían permitido mayor visibilidad. En 1932, varios de los primeros miembros habían completado sus estudios y comenzado carreras profesionales exitosas. Sorzano trabajaba como ingeniero en Málaga. Jiménez Vargas iniciaba su práctica médica. Otros ocupaban posiciones que les daban cierta influencia social. La tentación natural habría sido usar estas posiciones para dar a conocer la obra, atraer nuevos miembros de perfil similar, ganar reconocimiento. Escrivá hizo lo contrario. Insistió en que cada uno mantuviera absoluta normalidad profesional, evitara cualquier proselitismo directo, viviera su vocación espiritual sin hacer referencia a pertenecer a organización alguna. Las instrucciones específicas sobre esta discreción se conservan en varias cartas. Escrivá pedía que no se hablara de la obra como una realidad ya constituida. Se podía compartir la espiritualidad de la santificación del trabajo, ofrecer dirección espiritual a quien la solicitara, vivir ejemplarmente, pero presentar la obra como una institución a la que unirse quedaba prohibido. Esta prohibición generaba una paradoja operativa. ¿Cómo crecer sin reclutar? ¿Cómo expandirse sin visibilidad? La respuesta de Escrivá era teológica antes que sociológica. Si la obra era realmente de Dios, Dios mismo proveería las vocaciones necesarias sin necesidad de propaganda humana. Esta confianza en la providencia divina, que podría parecer pasividad organizativa, coexistía con una actividad personal intensísima.
Escribá multiplicaba las conversaciones individuales, extendía la dirección espiritual epistolar, buscaba activamente personas con potencial vocacional. Pero la búsqueda era personal y discreta, nunca institucional y pública. El método era la amistad, no el reclutamiento. El criterio era la madurez espiritual individual, no el crecimiento numérico organizativo. Durante 1932, Escrivá comenzó a experimentar presiones externas para formalizar la situación canónica de la obra. Algunos confesores y directores espirituales a quienes consultaba le sugerían constituir una asociación piadosa reconocida diocesanamente. La ventaja era obvia: protección jurídica, legitimidad eclesial, posibilidad de adquirir propiedades, capacidad legal de actuar corporativamente. Escrivá resistió estas presiones. Intuía que la formalización prematura impondría categorías canónicas existentes sobre una realidad que no se ajustaba a ninguna de ellas. La obra no era una congregación religiosa porque sus miembros no hacían votos. No era una orden tercera porque no dependía de ninguna orden religiosa. No era una cofradía porque no giraba en torno a devociones específicas. No era una asociación de fieles porque no tenía estructura democrática ni membresía formal. Esta indefinición canónica era incómoda para la mentalidad institucional eclesiástica, pero Escrivá la consideraba providencial. Permitía que la naturaleza auténtica de la obra emergiera orgánicamente antes de ser encorsetada en categorías jurídicas inadecuadas. El silencio institucional creaba un espacio de libertad, carismática, donde el espíritu podía moldear la realidad sin interferencia de las estructuras humanas preexistentes. La espiritualidad del silencio que Escrivá cultivaba en estos años tenía también una dimensión ascética. Pedía a sus dirigidos que guardaran silencio sobre sus luchas espirituales, sus progresos en la vida interior, sus experiencias de oración. No por vergüenza o secretismo, sino porque la verbalización de la vida espiritual la objetivaba prematuramente, la convertía en tema de análisis externo antes de que hubiera madurado interiormente. El silencio protegía la intimidad con Dios de la exposición pública que la desvirtuaría. Este principio se extendía al apostolado. Escrivá enseñaba que el apostolado más eficaz era el del ejemplo silencioso y la amistad auténtica. No se trataba de convencer mediante argumentos teológicos ni impresionar mediante actividades piadosas visibles. Se trataba de vivir tan radicalmente la caridad, la justicia, la alegría y la paz que otros preguntaran por la fuente de esa vida. El apostolado auténtico era respuesta a preguntas que suscitaba el testimonio vital, no imposición de respuestas a preguntas que nadie formulaba. Las pocas conversiones o incorporaciones que ocurrieron durante estos años siguieron este patrón. Personas que observaban la vida de Sorzano, Jiménez Vargas u otros primeros miembros preguntaban qué motivaba su modo de vivir. Solo entonces se iniciaban conversaciones sobre la espiritualidad del trabajo, la santificación de lo ordinario, la vocación laical a la santidad. La invisibilidad institucional garantizaba que el atractivo fuera la vida real de personas concretas, no el prestigio de una organización o el magnetismo de un proyecto colectivo. Durante 1932, la situación política española se radicalizaba aceleradamente. La República implementaba reformas anticlericales, secularización de la educación, restricciones a órdenes religiosas, reducción de privilegios eclesiásticos. Muchas organizaciones católicas respondían con movilización política visible, manifestaciones públicas, resistencia organizada. Escrivá mantuvo a la obra completamente al margen de estas dinámicas. No porque fuera indiferente a las consecuencias de las políticas anticlericales, sino porque entendía que cualquier implicación política visible contaminaría la naturaleza específica de la vocación de la obra. Los miembros debían actuar políticamente como ciudadanos individuales según
su conciencia, pero la obra como tal debía permanecer ajena a cualquier alineamiento partidista. Esta neutralidad política, que posteriormente sería malinterpretada tanto por críticos como por defensores de la institución, tenía sus raíces en el silencio fundacional. Una institución invisible no puede politizarse. Una organización sin estructura formal no puede ser instrumentalizada. El silencio era, en este sentido, protección contra la manipulación ideológica que acechaba a todas las instituciones religiosas en contextos de polarización política. El año 1932 marcó también la primera prueba seria de la solidez formativa del método silencioso. Sorzano, trabajando en Málaga, atravesó una crisis espiritual profunda. Las cartas conservadas revelan dudas sobre su vocación, tentaciones de abandonar el plan de vida interior, sensación de aislamiento. Escrivá respondió con dirección epistolar intensificada, pero sin flexibilizar las exigencias ni ofrecer consuelos superficiales. Insistió en la fidelidad a los medios ordinarios: oración, sacramentos, mortificación, trabajo bien hecho. Sorzano superó la crisis. Esta experiencia validó el método. La formación personalizada y el acompañamiento silencioso generaban arraigo espiritual más sólido que la pertenencia a una organización visible, con sus dinámicas de grupo y presiones sociales. Hacia finales de 1932, el pequeño grupo no superaba la veintena de personas. 4 años después de la fecha fundacional, el crecimiento cuantitativo era mínimo. Cualquier análisis organizativo externo habría diagnosticado fracaso. Pero Escrivá evaluaba el éxito según criterios distintos: profundidad de la vida espiritual de cada miembro, autenticidad de las vocaciones, solidez de la formación doctrinal, madurez de la vida de oración. Según estos criterios, los primeros 4 años habían sido exitosos. El silencio había permitido filtrar vocaciones superficiales, consolidar fundamentos espirituales auténticos, establecer metodologías formativas probadas. La ausencia casi total de documentación administrativa sobre estos años no es accidental. Escrivá destruyó deliberadamente documentos provisionales, borradores de estatutos, listas de nombres, correspondencia que consideraba circunstancial. Conservó solo aquello que consideraba esencial: algunas cartas de dirección espiritual, apuntes de meditación personal, anotaciones sobre principios espirituales fundamentales. Esta selección archivística era coherente con el principio del silencio: preservar solo lo esencial, eliminar lo accesorio, evitar que la acumulación documental creara la ilusión de una institución más sólida de lo que realmente era. El silencio de estos años también tiene una dimensión que los documentos solo sugieren: el silencio del propio Escrivá sobre sus experiencias místicas. Las referencias indirectas en su correspondencia y los testimonios posteriores de quienes lo conocieron sugieren que durante este periodo experimentó gracias místicas intensas, fenómenos de oración contemplativa, percepción de presencia divina, iluminaciones sobre la naturaleza de la obra. Pero Escrivá no habló públicamente de estas experiencias ni las consignó detalladamente por escrito. Siguió el consejo tradicional de los maestros espirituales: las gracias místicas se viven, no se publican. El silencio sobre la experiencia mística personal protegía tanto la humildad del receptor como la autenticidad de la gracia recibida. Esta discreción sobre lo sobrenatural coexistía con un sobrenaturalismo radical en la concepción de la obra. Escrivá atribuía cada vocación, cada desarrollo, cada solución de dificultades a la providencia divina directa, pero precisamente porque lo atribuía todo a Dios, no necesitaba publicitar los supuestos milagros o gracias especiales. El silencio sobre las intervenciones divinas era coherente con la atribución total de la obra a Dios. Si todo es de Dios, no hay nada que
deba ser proclamado como intervención excepcional. La pedagogía del silencio aplicada en estos años tendría consecuencias duraderas en la cultura institucional del Opus Dei. Generó un instinto de discreción que persistiría décadas después, cuando la institución ya fuera visible y jurídicamente reconocida. Creó una mentalidad que valoraba la eficacia silenciosa sobre el reconocimiento público, el trabajo bien hecho sobre la publicidad de los logros, la transformación personal sobre la militancia visible. Esta cultura institucional, frecuentemente malinterpretada como secretismo conspirativo, tenía raíces en la espiritualidad fundacional del silencio como método de santificación. El final de 1932 no marcó el fin del silencio institucional, pero sí el comienzo de una transición gradual. Los primeros miembros comenzaban a ocupar posiciones profesionales de cierta relevancia. La red de amistades espirituales se extendía más allá de Madrid. La necesidad de algún tipo de reconocimiento canónico se hacía más apremiante. Pero el silencio fundacional había cumplido su función. Había permitido que la naturaleza auténtica de la obra emergiera sin distorsiones. Había consolidado una metodología formativa probada. Había filtrado vocaciones superficiales. Había establecido principios espirituales sólidos. Los 4 años entre 1928 y 1932 no fueron un periodo de gestación accidental antes de la verdadera fundación. Fueron la fundación misma, entendida no como acto jurídico, sino como proceso espiritual. El silencio no fue carencia de voz, sino plenitud de escucha. No fue ausencia de acción, sino concentración de energía. No fue debilidad institucional, sino fortaleza espiritual. La decisión de permanecer invisible durante estos años determinó que cuando la obra finalmente emergiera a la visibilidad, lo hiciera con una identidad ya consolidada, una metodología ya probada, una espiritualidad ya vivida por personas concretas durante años de fidelidad silenciosa. La historia posterior del Opus Dei enfrentaría múltiples desafíos: reconocimiento canónico, expansión geográfica, consolidación institucional, controversias públicas. Pero el núcleo esencial establecido durante los años silenciosos permanecería invariable: santificación del trabajo ordinario, vocación laical a la santidad, formación personalizada, apostolado de la amistad, discreción institucional. El silencio fundacional no fue una fase superada, sino un principio permanente que continuaría configurando la identidad de la institución incluso cuando ésta operara con visibilidad pública. La paradoja final de estos años es que el periodo del que menos documentación externa existe, el periodo más silencioso e invisible, resultó ser el más determinante para la configuración esencial de la institución. Lo que se vivió en secreto entre 1928 y 1932 definió lo que se viviría públicamente durante las décadas siguientes. El silencio no fue ausencia de contenido, sino concentración de esencia. Y esa esencia, forjada en la invisibilidad y consolidada en la discreción, demostraría ser más duradera que cualquier estructura institucional que posteriormente la expresara. Este documental forma parte de una serie sobre los orígenes históricos del Opus Dei. Si estas exploraciones rigurosas te resultan valiosas, considera dejar un comentario reflexivo sobre qué aspectos te gustaría profundizar en futuros episodios. El diálogo respetuoso enriquece la comprensión histórica.